Ok. Tenemos exposición del grupo de operaciones activas y pasivas hoy. ¿Están listos? Recuérdenme en que estamos. Sí, Dicen, Licen, hay hemos exposición. puesto, Dime, Graciela. pusimos nuestros nombres antes de que grabe. Vamos a volver a poner, ¿no? Eh, sí, sí, mejor. Me olvidé grabar. ¿Quién más me hablaba? Ah, sí, Licen, hay exposición. Muy bien. ¿Comenzamos con la exposición o revisamos sus ejercicios? ¿Cómo les ha ido con nuestra práctica? Ya nos ha revisado el 3, dice. Las tres, Sí, algunos. les he mandado una práctica de tarea. ¿Han podido? Recién lo mandó Ajá. Ah, mandaba anoche. anoche. Sí, para que hagan hoy. Si la tienen, la podemos revisar. Ah, mañana tenemos, antes de que me olvide, mañana tenemos nuestra reposición, ¿no? A las 7:45 en nuestra misma aula. No ¿Van a sé. ser normales entonces, Lice, las clases mañana? Sí, sí, solamente las de la noche son virtuales por el tema de la movilidad, pero a partir del lunes todo vuelve a la normalidad. Así que hoy es nuestra última clase y única virtual. Mañana tenemos la reposición a las 7:45, como hemos acordado. Por favor, necesito que estén todos. Entonces, esa práctica de la tarea la podemos resolver mañana. Ya, y hoy vemos lo que es la exposición de sus compañeros y vamos a iniciar ya un poco para el siguiente tema. A no ser que alguien ya tenga y quiera comentarnos si tiene alguna duda, y si no, la podemos resolver mañana. Ya estamos casi todos. El grupo que va a exponer, ¿quieren compartir su material, por favor? Voy a habilitarles para que puedan compartir ustedes. Ya, ya pueden compartir su material. Buenas noches, Liceo. ¿Cómo está, John? Buenas noches. Se puede, ¿no? Compartir. Sí, sí, adelante. Ya. Entonces vamos a dar curso al grupo que va a exponer lo que son las operaciones activas y pasivas. Mucha atención, chicos, por favor, porque en base a la explicación de sus compañeros, luego yo voy a reforzar con algunos términos que son muy importantes para que podamos desarrollar nuestras prácticas sin problema. ¿Ya? Si gustan, ya pueden compartir su material. Adelante, chicos. ¿Se ve, Liceo? Sí, muy bien. Ya. Un ratito, Liceo. Dale, dale. Están Pablo, Manuel y Jonathan. Muy bien. Ah, ya. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos los compañeros. Hoy día vamos a exponer la estructura organizacional de las entidades financieras y recopilación de normas para servicios financieros. Primeramente vamos a empezar con cómo es la estructura de las organizaciones financieras, tanto de bancos y tanto de cooperativas y algunas otras entidades más financieras que existen. Eh, Estructura organizacional de entidades financieras bancarias. Se puede dividir más o menos en tres líneas, que son la alta dirección,
que son después son los gerentes generales y después vienen los gerentes de área, o sea, los gerentes de operación más o menos. En la junta directiva, un momento, Lice, me olvidé de algo. ¿De qué estás nervioso si ni siquiera te estamos mirando? No, Lice, es que estoy un poco mal de la garganta. Ay, ya, ya. Ali- Estaba entrando mi vasito de agua. Muy bien, adelante. Ya, lo que estaba diciendo es la alta dirección, la junta directiva. La junta directiva es, bueno, está compuesto por los socios. Estos socios pueden tener porcentajes en la entidad financiera. Un socio puede, por ejemplo, puede tener un 70%, uno 30% y así, ¿verdad? Eh, los gerentes generales son los que implementan las decisiones que dice ahí justamente de la junta directiva, o sea, las estrategias o las políticas que se va a implementar en el banco. Y después son apoyados por los gerentes de área. Esta es una estructura de, de una organización que yo la he recopilado más que todo me he basado en recopilar puestos o áreas que son comunes en todos los bancos más o menos, porque en realidad cada banco y cada entidad son distintos, ¿verdad? Entonces algunos pueden tener ciertas áreas y otros no, entonces estas digamos son las más comunes que yo he visto. Ya. Luego vamos a pasar a las áreas obligatorias según la ASFI. La ASFI nos dice que debemos tener ciertas áreas o ciertas unidades con el fin de que la ASFI pueda supervisar a las entidades financieras. Una de esas es la unidad de riesgos. La unidad de riesgos evalúa y mitiga riesgos financieros de crédito y operacionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si digamos una empresa X no quiere prestarse o quiere sacar un crédito de $500,000, por decir. Entonces, la unidad de riesgo le va a pedir a esa empresa sus estados financieros, le va a pedir que presente algunos documentos para ver eh, cuáles son sus ingresos, ¿verdad? Si tiene deuda, si tiene capacidad de pago a futuro, para evitar un posible un incumplimiento de pagos. Luego viene unidad de cumplimiento y prevención de lavado de dinero. Esta unidad se encarga de eso, de prevenir el lavado de dinero. Un ejemplo que yo les puedo dar es decir que si digamos yo en mi calidad de estudiante voy al banco, quiero depositar una cantidad fuerte de dinero, por decir unos $500,000, ¿no? Entonces, como yo soy estudiante y no estoy trabajando, digamos, entonces esta unidad se va a encargar de investigarme a mí de dónde traía ese dinero si yo solamente soy un estudiante. Entonces, esa cantidad de dinero no podría yo traerlo así por así. Es un dinero injustificado. Entonces, esta unidad se encarga de investigar eso. Luego, unidad de auditoría interna. Esta unidad su objetivo es que la entidad financiera cumpla con toda la normativa que, que dispone la ASFI. Luego viene la unidad de atención al usuario financiero. Em, yo les podría dar un ejemplo aquí que me ha pasado a mí, a mi persona. Es que hace como un mes más o menos he retirado 500 bolivianos de un cajero automático. Y en el cajero automático, cuando yo recibo el dinero, solamente me da 450. Pero en el extracto figuraba que yo había recibido los 500 bolivianos. Entonces, como el cajero era ya fuera del banco, entonces me acerqué al banco y me explicaron que pueden pasar estos errores y me hicieron presentar una carta solicitando la revisión. Y después revisaron y a los pocos días, creo que 5 días más o menos, me devolvieron los 50 bolivianos porque en el extracto estaba figurando que había retirado los 500 bolivianos, pero solamente yo había recibido 450. Después viene la unidad de seguridad de información y ciberseguridad. Esta unidad, como ya ahora todas las transacciones mayormente se hacen de forma digital,
como son pagos por QR, transferencias así interbancarias y demás. Entonces, esta unidad es muy importante porque, por eso mismo, para evitar hackeos, digamos, de cuentas y demás. Luego vienen las áreas operativas y comerciales. Son gerencias de finanzas, gerencias de operaciones, gerencia comercial y gerencia de recursos humanos. La gerencia de finanzas em, administra el capital del banco y supervisa inversiones. Por ejemplo, si hay algún bono del Tesoro general, entonces esta gerencia con todos sus subalternos, porque no solamente es una persona, la verdad, entonces hay muchos subalternos aquí. Y se va a encargar, digamos, de analizar el tipo de interés que ofrecen estos bonos, si le conviene o no a la entidad, y entonces eso es lo que va a haber. Gerencia de operaciones. El gerente de operaciones él es el que se encarga de manejar o el de hacer cumplir que la entidad financiera, ¿cómo puedo decir? Que la entidad financiera funcione con normalidad en temas de pagos, de transferencias y así. Gerencia comercial es el que, digamos, atrae a los clientes. Hace como un año más o menos, creo que era el Banco Proden, creo que estaba dando un depósitos a plazo fijo con un interés creo que del 6,5%, algo así estaba escuchando, no sé. Pero era mayor el interés que otros bancos. Entonces, es más o menos para llamar la atención esta gerencia, ¿no? De los clientes, para que vayan a depositar, digamos, su dinero a esos bancos. Después, gerencia de recursos humanos son los que capacitan a los nuevos integrantes del equipo de la entidad financiera. Luego vienen las gerencias regionales y sucursales. Bueno, este es el de, gerente de eh, de distintas ciudades. O sea, digamos, pueden haber bancos aquí digamos, en Cochabamba, en Santa Cruz, entonces son los gerentes de esas sucursales. Y ejecutivos de cuentas son los que asesoran a los clientes, ¿no? ¿Qué tipo de crédito les pueden otorgar y demás. Y cajeros y atención al cliente son los que brindan asistencia a los clientes en las distintas sucursales. Luego vienen, bueno, ese es un organigrama del Banco Mercantil Santa Cruz. Como vemos, es un organigrama muy sencillo. Y después aquí vemos otro organigrama que es eh, mucho más complejo, que es del Banco Unión. O sea, esto tiene mucho más, muchas áreas más. Luego vamos a pasar a lo que es estructura organizacional de cooperativas de ahorro y crédito. En la estructura organizacional de cooperativas de crédito, la máxima autoridad es una asamblea de socios, es decir, donde todos los socios de ahí participan en esta asamblea, seguidos del consejo de administración. Después, bueno, eso es igual un organigrama que yo he tratado de recopilar, que son las áreas más comunes, digamos, de una cooperativa. También existe un consejo de vigilancia, su objetivo es de supervisar al consejo de administración, de que el consejo de administración haga su trabajo. Después hay un comité electoral donde el comité electoral es encargado de convocar elecciones internas para elegir a un consejo de administración. Am, Luego pasamos al gerente general. El gerente general bueno, se va a encargar de hacer que las políticas que sean, em, que se han dicho que se iban a tomar en la asamblea de socios, el gerente general los va a llevar a cabo. Luego, estas son las áreas igual obligatorias según la ASFI, que son las mismas que las entidades financieras bancarias.
que es la unidad de riesgos, unidad de cumplimiento de lavado y de prevención del lavado de dinero y la auditoría interna, que es lo mismo, ¿no? Después esto es un ejemplo de, creo que es de la Incahuasi, de la cooperativa Incahuasi, ¿no? Es su organigrama. Y va a continuar mi compañero. Muy bien. Estamos tomando nota de las áreas más importantes, ¿no, chicos? Tenemos que ubicar que tienes la parte operativa, comercial, riesgos, crediticia. Muy bien. Continúen, por favor, chicos. Bueno, buenas noches, licenciada y compañeros. Yo voy a exponer la parte de otras instituciones financieras, y en la cual entran primero las instituciones financieras de desarrollo. Las instituciones financieras de desarrollo lo tomamos como las IFDs. Estas tienen como poder decir, un objetivo de alcanzar aquellos lugares que los bancos no llegan, más o menos. A las mujeres que quieren sacar un crédito, algún estudiante, algún agricultor que tal vez se le complica sacar un crédito en un banco, pues muchos requisitos y tarda mucho. Aquí hay algunos, por ejemplo, Fundación Pro Mujer, Crecer y de IFD, Diaconia, IFD, todos son IFDs, Cibre, IPRO, y cada uno se especializa en una parte de la población o alguna entidad. Se enfocan en sacar microcréditos y generalmente están a nivel nacional, esta primera parte. El siguiente diapositiva, Diana. La siguiente diapositiva, Diana. No cambia, no sé qué pasó. A ver. Bueno, segundo Ahí. tenemos las instituciones financieras de desarrollo. No, perdón, las entidades financieras de EFB. Estas igual son entidades que se enfocan en dar microcréditos, pero estas ya son más para sacar vivienda, para hacer tu casa o para hacer alguna mejora. Igual es para personas que más quieren más fácil sacar el dinero y que los bancos es más tardado. La siguiente. Ahí están las entidades de servicio complementario. Estas ya no son entidades financieras como tal, sino que son complementarias de ellas. Por ejemplo, ahí tenemos a los buros de información, a las casas de cambio, a los seguros y demás. Los buros de información se enfocan en dar una información crediticia de todos los clientes que pueda tener un banco. Por ejemplo, si alguien quiere ir a sacar un crédito, van a preguntar o bien a la ASFI o bien a Infocenter o a Infocred, que están vinculadas, para ver si su relación de pagos, si es un buen cliente, si ha pagado alguna vez, si ha tenido alguna deuda. Todo ellos manejan lo que es el buro de información de un cliente y hasta para ser socios se puede consultar a esas mismas. Siguiente, por favor. Bien, aquí entramos a lo que es el manual de cuentas, ya. Podríamos decir que el manual de cuentas es la descripción detallada del manejo y uso correcto de todas las cuentas. En ahí nos van a hablar más que todo sobre cómo se debe usar, en qué casos, bajo qué normas contables, la nomenclatura, la descripción dinámica, todo. El anterior, a ver. Ahí primero vemos lo que es la estructura del manual de cuentas. Se enfoca en 5 títulos. La primera habla de las disposiciones generales, la segunda de la nomenclatura, la tercera de la descripción dinámica, la cuarta de los esquemas contables y el último es los estados financieros. Ahora sí, el siguiente. Ahora aquí tenemos como primer título las disposiciones generales. Como inciso A tenemos la aplicación. Este manual que da la ASFI solo se aplica a lo que son las que están dentro de la ley 393, que son de las entidades financieras. Segundo es la exclusión. El BCB, Banco Central de Bolivia, no está, como se dice, habilitado para que pueda usar este manual de cuentas. Ellos usan otro manual de cuentas. En tercero, no uso aplica su autorización. Tener una cuenta en este manual no significa que tú puedas operar como tal, sino hay que tener en cuenta la normativa que está sacando vigente el Banco Central o la ASFI. Por ejemplo, alguna cuenta que quieras usar y de repente hay que leer lo que tiene su descripción y si no aplica para el banco, para la cooperativa, para el caja de ahorro o para lo que quieras usar, entonces no se puede. Toda nueva cuenta necesita que sea permitido por la ASFI. No puedes añadir una cuenta nueva o crear una nueva cuenta para tu beneficio sin consultar a ella. Luego sería la ponderación de riesgos.
Están obligados bajo este manual de cuentas que a las cuentas de activo, cuentas contingentes deudoras, valores de bienes recibidos de administración, cuentas deudoras de patrimonio, se le ponga o asigne un porcentaje de riesgo. Es que esto puede estar en la tablita que puede variar desde el 0, 10%, 20%, 50%, 75% y 100%. Y también las cuentas exclusivas. Algunas cuentas del manual son exclusivas para ciertas entidades. Es más o menos como el uso que no aplica para todo tipo de entidades, sino que son para ciertas entidades cuentas. El siguiente. Luego tenemos la estructura. En el manual de cuentas vamos a encontrar capítulos, que son 9. Los primeros 5 nosotros conocemos ya bastante, que son cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio, cuentas de resultados de egresos e ingresos. De aquí ya son algunas que se aumentan para lo que son las entidades financieras, que son cuentas contingencias deudoras, contingencias acreedoras, las órdenes deudoras y las órdenes acreedoras. Son capítulos que se van a añadir a lo que es el plan o el manual de cuentas de una entidad financiera. Luego se designan por dígitos, que el primero identifica el capítulo de la cuenta, el segundo identificaría el grupo, el tercero la cuenta, la subcuenta y la moneda y la cuenta analítica. En el punto de la cuenta analítica se da un número para saber qué tipo de moneda se está trabajando. Es específicamente esa cuenta para ahí. Si es 0, sería todo en general. Si le ponen 1, es en moneda nacional. Si le pondrían un 2, en moneda extranjera. Si le pondrían un 3, en moneda nacional con ajuste de inflación. Y en 4 sería con ajustes a los UFBs. Hay un ejemplo más o menos que está en capítulo el activo, el grupo la cartera, la cuenta es una cartera vigente, la subcuenta es un documento de contados vigentes, y aquí en la cuenta analítica, donde está M, se podría poner 0, 1, 2, 3 o 4, dependiendo a qué estamos haciendo referencia, si es una moneda extranjera, una moneda nacional, o es el total general, o es un ajuste por inflación, o tal vez está ajustado a las UFBs. El siguiente. Luego tenemos el cierre de gestión. Todas estas empresas, bueno, los bancos privados tienen que cerrar al 31 de diciembre de cada año. Los estados financieros, bueno, esto ya va a hablar otro grupo más adelante, pero puedo mencionar que tienen que estar en formatos y plazos establecidos por este manual. La ASFI también puede pedir información digital, tiene que estar con la firma de general del gerente. Los funcionarios autorizados tienen que ser contadores. El título tiene que ser de un profesional registrado en el Colegio de Auditores. Tienen que ser claramente identificados y, claro, el directorio tiene que aprobar y dejar constancia de todos los estados financieros que están mostrándose a final de gestión. Luego, todos los estados financieros deben presentarse sin centavos y en bolivianos. Después tenemos en el AE como informes de auditoría externa. Las entidades financieras, excepto las casas de cambio, que, bueno, que también están reguladas por la ASFI, deben contar con auditoría externa. O sea que alguien tiene que venir anualmente a hacer de gestión y hacer una auditoría, revisar todos sus libros, sus estados financieros, ya sea el balance, sus estados de resultados, todo, y auditarlo externamente, que no sea parte de la entidad financiera. F es la publicación de estados financieros. Se tiene que hacer dos tipos de cortes. El primero es semestral, que es al 30 de junio, que es a medio año. Esta no tiene que tener auditoría externa, puede ser con una interna y pueden ya cerrar. El que es al 31 de diciembre y que ya es a finales de año, esta sí tiene que estar auditada por un auditor externo. G, la aprobación de estados financieros, como había dicho, tiene que estar en una memoria anual y esta debe ser presentada a una junta general de los socios, sería accionistas, y tienen que estar aprobados. La siguiente. Las memorias anuales. Esto se debe elaborar y publicar anualmente estas memorias y tienen que ser aprobadas por la Junta General o un órgano equivalente a ella. El proyecto de memoria debe estar disponible en las oficinas de la entidad para que todos los accionistas, socios, al menos 10 días antes de la reunión de aprobación de estos. La memoria debe incluir directamente auditoría externa y el informe del síndico o órgano similar de fiscalización. Después, la autoridad de supervisión, bueno, la ASFI va a regular y va a controlar que todo esté en orden. Luego también en este parte nos indican las políticas contables, bueno, en qué nos podemos basar en las normas internacionales, que son las NIFs o las aceptadas, generalmente aceptadas por el Colegio de Auditores.
Entonces también nos muestran cómo tenemos que hacer la compensación de saldos, la impugnación de la moneda, el cálculo y su exposición. Ahí está detallado más para todo tipo de transacciones que podamos hacer o tener en una entidad financiera y bajo qué políticas contables tendríamos que hacerla. En la J nos dicen las otras disposiciones, que es el registro de archivos y documentación contable. Las entidades financieras deben cumplir con las normas aparte de lo que tenemos las NIF, las mismas. Tenemos que tener en cuenta lo que es el Código de Comercio y disponibilidades emitidas por impuestos nacionales, muy aparte de todas las que se mencionan en esto. Segundo es el alejo del balance, que se tiene que hacer al 30 de junio, como estábamos diciendo, a medio año, y hasta el 31 de diciembre de cada año, las entidades financieras deben elaborar legajos de balance. El siguiente. En el título 2 ya muestra la nomenclatura, más o menos como nosotros conocemos que es el plan de cuentas, como está capitulado en activos, su cartera, su pasivo, el pasivo, sus documentos por cobrar. Eso solo es un plan de cuentas, más o menos se muestra. El siguiente. En el capítulo 1, las cuentas de activos, ya conocemos las cuentas que se manejan, más o menos hemos estado viendo, que son las billetes y monedas, el Banco Central de Bolivia, los bonos que podemos tener en el BCB, las letras de cambio, son activos que nos pertenecen, eso ya conocemos. En el capítulo 2 también más o menos ya tenemos un poco de referencia, que son depósitos de cuenta corriente. Si un cliente viene a depositar un dinero, esto para nosotros ya genera una obligación. Entonces, eso ya es un pasivo. También podemos tener emisiones de acciones que nosotros demos como banco a la bolsa de valores. Si alguien accede a esas acciones o compra esas acciones en la bolsa de valores, eso se convierte igualmente en un pasivo. En el capítulo 3 están las cuentas de patrimonio que hemos estado viendo en la constitución de un banco. También se puede ver lo que es el capital pagado, el capital suscrito y otras cuentas de capital como ingresos. Ingresos, eso ya iría en la parte de cuentas de resultado. El capítulo 4 muestra resultados y egresos. Ahí podemos hablar de intereses, obligaciones con el público de depósitos. Si alguien viene a depositar en la cuenta corriente, posteriormente les tenemos que pagar un interés, porque digamos un DPF que viene una persona a dejar su dinero a plazo fijo, se le corresponde después de un cierto tiempo devolverles su depósito más los intereses. Entonces ahí ya son egresos. Después podemos hablar de gastos administrativos como son sueldos o bonos. En el capítulo 5 muestra los ingresos. Aquí se muestra más los ingresos percibidos por acciones que nosotros podemos tener y recibir dividendos o a final de gestión por algún crédito que nosotros hemos dado a alguna persona. La persona nos va a pagar el mismo dinero que le hemos prestado más los intereses que tenemos acordados. En el sexto ya viene una cuenta diferente, que es las cuentas de contingencia deudora. Estas se hacen porque pasan sucesos que aún que aún no han sido realizados, pero un cliente, digamos, viene y quiere hacer una carta de crédito o un aval que después puede representar algún beneficio en el futuro para el banco, pero que aún no ha sucedido y recién cuando se suceda vamos a hacer el registro, pero este registro ya tiene que estar hecho desde más antes, pero después se amortiza más o menos. El siguiente. Después viene el capítulo 7 de cuentas de contingencia acreedora. Este es más o menos lo contrario que el otro. Considera operaciones que podrían derivar en obligaciones para la entidad. Si bien aún no se ha realizado la actividad o el suceso de esta, se tiene que registrar, es como amortizar más o menos, o sea, que antes de que suceda ya esté registrado porque puede pasar. Aquí podemos tener cuentas como obligaciones por cartas de crédito. En el capítulo 8 nos muestra lo que son cuentas de órdenes deudora. Aquí podemos ver los valores públicos en custodia. Puede que el Banco Central de Bolivia nos mande, por ejemplo, $500.000 para que esté en custodia. Ese dinero no tiene que ser manejado ni manipulado. Entonces, por eso no puede ir ni un activo, porque no pertenece a la empresa, ni a un pasivo, porque tampoco es una deuda. Entonces, van a esta que son cuentas de órdenes deudora, las cuales están en custodia, que no pueden ser manipuladas, pero pues tenemos que estar en custodia del banco. En capítulo 9 tenemos las cuentas de órdenes acreedoras, que completa el control de operaciones fuera del balance, el punto de vista del compromiso del asumidor del bien recibido. Podemos encontrar cuentas como el acreedor por administración de títulos valores no negociables en la bolsa.
Puede ser un ejemplo que un cliente venga y deje algunos títulos, o una empresa, una entidad, que tenemos que hacer la recolección de acciones y todos sus intereses o demás dividendos que reciba, pero después igual se lo va a llevar el monto más los intereses. El siguiente. En el título 3 vemos la descripción dinámica. Aquí nos muestra más o menos cómo cada cuenta es manejada o manipulada. En este ejemplo ahí puse las disponibilidades. Ahí dice, en descripción representa el efectivo que mantiene la entidad en caja, los saldos a vista del Banco Central. Más que todo nos muestran cómo es su naturaleza de la cuenta y cómo se manipula. El siguiente. En los esquemas contables, que sería el título 4, podemos ver más, nos muestra qué tipo de operaciones o eh, en qué más o menos en qué tipo de actividad o digamos cuando viene alguien, otorgamos un préstamo, cómo deberíamos de registrar, cómo se debería manipular ciertas cuentas y nos muestran ejemplos, ahí tenemos. Por ejemplo, cuando se otorgan préstamos, nos dice que tenemos que llevarlo a préstamos a plazo fijo vigentes, contra depósitos a cuentas corrientes o cheques en injerencia o también puede ser con billetes y monedas. También nos muestra otro ejemplo que es a fin de cada mes por el productos devengados o también cuando vence el préstamo y se cancela. Y bueno, básicamente nos muestra un esquema contable, como se dice, ¿no? Cómo se debe manipular cada tipo de cuenta en cada tipo de situación. El siguiente. Estas son todas las operaciones que muestra. Puede mostrar documentos por cobro inmediato, préstamos a plazo fijo, préstamos amortizable. Y son todas esas operaciones que se puede ver en una entidad financiera. El siguiente. El último es, bueno, el último que muestra el manual de funciones, el último título del que habla, son los títulos, el título 5 que es el estados financieros. Estos solo los voy a mencionar porque ya van a exponer después. El estado, bueno, tienen 5 que conocemos, que es el patrimonial consolidado, el de ganancias y pérdidas consolidado, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio de patrimonio y no los estados financieros. Después aumenta unos 3 más que son diferentes, que es el estado de situación patrimonial departamentalizado, estado de ganancias y pérdidas departamentalizado y ajuste de los estados financieros. Luego habla del punto de publicación de los estados financieros, que estos deben ser los estados de situación patrimonial, estado de ganancias y pérdidas, y el estado de flujo de efectivo, estado de cambio de patrimonio neto y las notas a los estados financieros. Después, para continuar, mi compañero de la siguiente diapositiva. Buenas noches, Lice y compañeros. Hoy día le voy a hablar sobre la recopilación de las normas de los servicios financieros. La siguiente diapositiva. Jonah, la siguiente diapositiva. Bueno, en la introducción, AFI comprometida con el interés público. Esto quiere decir que la autoridad de supervisión del sistema financiero AFI trabaja para proteger el bienestar de las personas y la estabilidad económica del país. En el marco regulatorio especifica que la AFI crea las reglas que las entidades financieras, como ser los bancos y las aseguradoras, que operen de una manera justa y segura. Es también basado en la Constitución de la Ley número 393, que se basan en las leyes nacionales, específicamente en esta ley, para asegurar que respeten los derechos de todos. La siguiente diapositiva. Bueno, dentro de los objetivos de la recopilación de normas de los servicios financieros es preservar la estabilidad del sistema financiero. Su objetivo principal es garantizar que el sistema financiero funcione de una manera sólida y segura para todos. En la modernización de la normativa vigente, estas normas se actualizan para mantenerse al día con los cambios económicos y financieros dentro del país. En la implementación de buenas prácticas internacionales como el Comité Basilea, esto indica que sigue los estándares internacionales como el mismo comité para asegurarse que estas entidades estén bien reguladas. ¿A quiénes aplica la RNF? A entidades de intermediación financiera, que incluye los bancos, las cooperativas de crédito y otras instituciones que manejan el dinero. También están las empresas de servicios complementarios, que estas empresas ofrecen servicios adicionales como los seguros y las pensiones. También están las sociedades controladoras de grupos financieros, que estas empresas se encargan de controlar o dirigir grupos financieros que sean más grandes.
Siguiente diapositiva. Dentro de la evolución y la historia, restitución de la superintendencia de los bancos. Como antecedente tenemos en el año 1970 que se creó el Decreto Supremo 21660, que el Estado dice que ya los bancos tienen el 100% de las autonomías, pero en 1987 ya se eliminó ese decreto y ese año se volvió a crear una entidad encargada de supervisar los bancos.